cinematográficos en las salas comerciales, pero en este caso quiero hablar de lo más visto en la N roja con el contenido nacional, que es Atrapados, ¿sí? Una serie producida por Vanessa Ragone, tiene como directores a Miguel Cobán y Hernán Gottfried, está como gran protagonista Soledad Villamil, bueno, la actriz del secreto de sus ojos, Soledad, todos la queremos mucho porque es un ícono de la cinematografía nacional. Una serie de 6 capítulos que nos traslada a Bariloche para contarnos la historia de una periodista de Magalhães, acá interpretada por Soledad Villamil, quien comienza a investigar un caso de acoso a un adolescente en internet, cuyas pistas lo llevan a un querido vecino de la zona que hace el trabajo social para una fundación. Y a partir de ahí una serie policial que pone en debate temas actuales como los adolescentes e internet, un tema muy en boga hoy, pero para hablarlo qué mejor que hacerlo con la productora ejecutiva de la serie, Vanessa Ragone, un ícono de nuestra cinematografía nacional. Vanessa, ¿cómo estás? Acá de Uxon te saludamos Esteban, Daniela y Lucho. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo les va? Buenos días, bueno, muchas gracias. Bueno, Vanessa, contanos justamente cómo tomar. Bueno, la serie está basada en un libro que justamente no sale en Bariloche, porque es un autor internacional, creo que es en New Jersey. Bueno, ¿por qué eligieron Bariloche? ¿Por qué eligieron el libro? ¿Qué viste ahí? Contanos un poco cómo fue la adaptación. Sí, efectivamente la serie está basada en un libro de un autor muy prestigioso, además de ser un bestseller del thriller, que es Harlan Coben, que es un autor norteamericano que tiene 40 libros escritos por lo menos, del cual yo soy seguidora desde hace muchos años, pero eso es otra particularidad. Efectivamente el libro es del 2010 y la historia sucede en New Jersey. La propuesta de adaptar a Harlan nos llegó a partir de trabajos anteriores con Netflix. Yo hemos hecho varias cosas con ellos y que han funcionado bien, entonces hay un buen vínculo de trabajo. Y ellos, Netflix tiene un acuerdo global con Harlan Coben para hacer varias series. Seguramente algunas se han visto porque hay varias hechas en el Reino Unido, 2 hechas en Polonia, una hecha en España. Son libros suyos que fueron muy exitosos. A mí me interesó muchísimo por lectora y por lo que significa poder adaptar a un autor así, y nos decidimos por Bariloche porque había algunas características que eran importantes en el libro. Una de ellas es que los personajes principales pudieran conocerse. No era posible hacerlo en una ciudad como la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, porque no se generaba esa cosa de pueblo chico, que Bariloche ya no es un pueblo chico, pero era necesaria. Claro, resguarda cierta cercanía, digamos, en los vecinos. Que pudieran ciertos chicos ir al mismo colegio, claro. Había algunas cuestiones que eran imprescindibles para que la cuestión resultara, y después pensamos en Bariloche por una cierta cuestión de su belleza geográfica, que también venía al caso de la historia y del valor de sus tierras y sus territorios. Y por otro lado, un Bariloche tampoco, no solo el Bariloche de paisajes que conocemos del turismo, sino un Bariloche que tiene una cara a otro lado, ¿no? Que es un lugar donde también está el Alto de Bariloche, que es donde viven las clases trabajadoras. También buscamos un Bariloche que no fuera una postal turística, sino que nos diera matices, y resultó muy bien. Tal cual, sí, es interesante, pero bueno, sí, se tienen que conocer todos, y también hay clases sociales muy pudientes y clases populares, y eso está muy presente en la obra. Está el mundo de los adultos, está el mundo de los adolescentes, son mundos que por momentos parecería como no tocarse, y aparece también los adolescentes en internet, ¿no? Y cómo ahí van generando mundos desconocidos para los adultos, o por lo menos para gran parte de los adultos. Este es un tópico que empieza a aparecer, lo vemos con mucha fuerza ahora en muchas series y en muchas películas, en ficciones en general.
Sí, es curioso porque el libro de Harlan, que ya les digo, es del 2010, el grooming como temática no existía, por lo menos no era una cosa de la magnitud que tenemos ahora, y fue algo que pensamos, digo, que es bien parte de la adaptación, no está en el libro de los sucesos que acontecen, tienen que ver con determinadas cosas, pero no tienen que ver con grooming. Eso es algo que un poco vino de nuestra adaptación. Y bueno, evidentemente hay una preocupación en este momento. Acabamos de ver la serie Adolescencia, que básicamente toca ese tema en profundidad. En algún punto, hace 3 años, cuando empezamos la adaptación, sentimos, tanto Miguel Cova como su equipo de guionistas, y yo misma que colaboro desde la producción en las cuestiones creativas, era un tema que era relevante y que era valioso traer, y lo discutimos un montón porque son temas muy complejos que requieren tener una visión clara de cómo abordarlos, y que no pueden ser un elemento que uno utilice para contar una historia. Si vamos a tocar ese tema, tenemos que profundizar lo que se pueda en ese tema, y bueno, y nos pusimos esa camiseta también como parte de las cosas de las que queríamos hablar en Atrapados. Vanessa, quería preguntarte respecto del casting de actores y actrices. Digamos, creo que está muy bien, digo, no soy nadie para decirlo, pero como espectadora simplemente traer la figura de Matías Recal, digo, de un pibe que la rompe y qué bien está en ese papel. ¿Cómo se dio, digamos, no solo la convocatoria de Matías, sino como el resto del elenco? Bueno, Mati es un genio total, sí. Acababa de hacer La Sociedad de la Nieve, claro. Estaba como muy en nuestras cabezas. Sí, tuvimos una directora de casting espectacular, que es María Laura Berch, y su equipo, que es una persona con una mirada sobre todo el elenco, que es muy valiosa. Hizo un casting muy grande. Los actores principales ya estaban en nuestra propuesta, Soledad era para nosotros nuestra Emma Garay desde el comienzo, Juan, Alberto, son actores con los que ya hemos trabajado, y su talento es indiscutible. Y después María Laura nos trajo, como en Matías también estaba muy en nuestra cabeza, por lo que es capaz de hacer, porque es un actor joven que puede meterse en la piel de quien sea. Y después María Laura trajo propuestas espectaculares para el casting. A Miguel Cova le gusta mucho trabajar con muy buenos actores y actores con mucha cartel, si quieren, por decirlo de alguna manera, incluso en papeles pequeños. Si ustedes ven, hay todo un reparto secundario, pero que tiene actores de nivel muy alto. Está Muro, que es un actorazo, está Vicky Almeida, bueno, Fernán Mirás, está Mayra Amigo Lorena, Rafa Ferro, que hace un... Qué bien que está Fernán, Fernán está muy bien. Sí. Bueno, está Germán de Silva. Un poco nosotros teníamos la idea, y es una idea que me la aprendí de Miguel cuando yo hice 2 películas con Miguel antes, de Cibú y Sin Retorno. Y me acuerdo que me decía, no, pero para este papel yo quisiera a tal. Y yo decía, pero es un actor muy conocido, que parece que agarrará. Y me dice, bueno, son 2 días de rodaje, ¿por qué no se lo proponemos? Y en definitiva, sí, porque el proyecto gustaba, y de alguna manera esos actores de tanto nombre y prestigio puestos en los lugares adecuados, son un valor agregado enorme en la producción. Y por otro lado, ya les digo, el extraordinario casting de María Laura para los jóvenes. De ahí casi salió Carmela Rivero, claro. Tremenda, la joven de la historia, que es un trabajo impresionante. Y todo el grupo de adolescentes que arma, algunos son actores que se han hecho alguna cosa, otros en su primera actuación, y también algunos otros secundarios que por ahí no los conocíamos tanto, que han dado un color y una variedad de tonos en el elenco que nos importaba mucho, ¿no? Nosotros nunca quisimos hacer una serie que pareciera norteamericana, en una serie argentina, ¿no? Con los acentos, las maneras, los estilos y el look de la variedad de personas que somos en este país. Y creo que eso está muy logrado, y el gran trabajo de
la directora de casting también. Sí, la verdad que eso es interesantísimo. ¿Y cómo es trabajar con una plataforma? Nos contabas que un poco vos también tuviste la posibilidad de proponer esta historia, porque bueno, Netflix tenía justamente el derecho del escritor. Vos venías trabajando ya desde el Carmel, creo que con Netflix, no sé si antes. Bueno, ¿cómo es trabajar con esas plataformas? Y yo recuerdo, ahora se cumplieron hace poco 15 años del segundo Oscar para nuestra cinematografía con El secreto de sus ojos, donde vos fuiste productora ejecutiva, y pensaba cómo cambió el cine argentino, cómo cambiaron las formas de producir. Hay que adaptarse también a trabajar, por ejemplo, con esto, que son plataformas internacionales, que hay algunos temas que por ahí le interesan y otros no, Entonces hay que estar muy ávido ahí como productor. Sí, nosotros, yo llevo una relación de ya bastantes años con Netflix, empezamos, de hecho, ellos fueron coproductores de una película que hicimos sobre los años de cautiverio de Pepe Mujica, que se llama La niña de 12 años. Muy buena película. Chino Darín, excelente, ¿no? Con el Chino Darín, sí, muy bueno. Y ahí Netflix, en el 2017, se asoció, licenció los derechos para tenerlo en la plataforma durante algunos años, y nos dio un adelanto de distribución con el cual pudimos financiar la película, que es una película bastante complicada y costosa. Y ahí se quedó como una relación con la plataforma y con el área latinoamericana. Netflix tiene como sectores, vicepresidencias por distintos lugares del mundo, y en algún momento se ve el proyecto de Carmel, que era una miniserie documental de True Crime, que estaba como empezando a surgir ese estilo, esa manera de contar que no se conocía, o era difícil de hacer, pues muy difícil producir un documental con las características de True Crime, con lo que cuesta, Entonces las plataformas ahí empezaron a dar la posibilidad de hacer este tipo de cosas, y además volverlas masivas, que es una cosa que es especialísima de Netflix, que pasamos de tener miles de espectadores a tener millones de espectadores. Tal cual. Un cambio súper importante. Porque vamos trasladando nuestra historia, nuestras historias, nuestras preocupaciones, nuestra manera de contar, nuestros actores por el mundo entero. Con lo cual, en mi relación es muy buena. Yo llevo muchos años trabajando con otros, en el sentido de trabajar en coproducciones. Conozco muy bien el trabajo conjunto con otras personas inteligentes que van aportando ideas. Es decir, para mí es muy cómodo. No tengo más que buenas experiencias. Hemos hecho 2 documentales con Netflix, el de Carmel, y un documental sobre José Luis Cabeza, que es un proyecto súper nuestro, que contamos y dijimos no podemos dejar de pasar, no podemos no contar esta historia, y nos apoyaron y pudimos hacer el documental de José Luis y con confort, con comodidad, haciendo lo que pensamos, entrevistando a quien queríamos. Después, por supuesto, como son parte activa del proyecto, tienen sus opiniones y uno las conversa, y en general siempre son opiniones que aportan un montón de los proyectos. Así que en un momento particular como este de Argentina, en el que el fomento del Estado es casi nulo, las plataformas son una alternativa para determinados proyectos. Obviamente no van a cumplir el rol que cumplía el Instituto Nacional de Cine, pero son un privado que está interesado en nuestras historias, en nuestros directores, en nuestros actores y en nuestra producción. Sí, Vanessa, recordamos recién el Oscar con El secreto de sus ojos, que fuiste productora ejecutiva. Pasaron, decíamos, hace muy poquito pasaron 15 años, los cambios en el cine, en la forma de producir y también en las audiencias, ¿no? Hoy los números cuando se estrena una película nacional no son los mismos que por ahí tuvieron... por ejemplo, El secreto de sus ojos, ni más ni menos, o tantas otras películas
¿Qué pasó con las audiencias y el cine argentino? ¿Mutó hacia las plataformas? ¿Hay otra manera de consumir el audiovisual? ¿Cuál es tu posición al respecto? Es multicausal, me parece. Por un lado, El secreto de sus ojos marcó el comienzo de un ascenso que duró muchos años de la cantidad de espectadores que veían cine argentino en salas. Eso antes del secreto un poco se habían perdido. O sea, los espectadores de cine de cada país, que no solo le pasa a Argentina, tienen con su cinematografía nacional a veces unas relaciones de amor-odio, ¿no? Tienen momentos en que están totalmente compenetrados y suceden cosas muy mágicas. España es otro ejemplo de... Hay años, algunas épocas en España que nadie va a ver cine español y después otras en que todo el mundo va a ver cine español. Es muy impredecible cómo funciona la audiencia que va a la sala, que era lo que uno podía medir hasta cierto momento. Con El secreto comenzó esa revinculación y ese afecto. Por supuesto, ganar un Oscar era como el orgullo del cine nacional, pero ya el secreto había hecho una gran cantidad de espectadores antes del Oscar. Y empezó con una revinculación de la audiencia argentina a películas argentinas, que duró varios años. Yo diría que hasta 2016, más o menos, estuvimos teniendo unos share de mercado, una participación de cine argentino en salas importante. Pasamos de ser el 8% al 20% casi en estos pocos años. Después sucedieron muchas cosas, por supuesto cambios de hábitos en el consumo, el surgimiento de las plataformas, no solo plataformas como Netflix, sino digamos plataformas de contenidos más cortos o gratuitas como YouTube o como todo el mundo digital empezó como a ser interesante, quizás para una audiencia más joven que no estaba muy vinculada con el ir a la sala o ir a cosas muy específicas, y empezó a encontrar lo que quería ver en otras plataformas o en otras pantallas. Después pasó la pandemia, y la pandemia fue una desvinculación total con la sala. Imagínense que estuvimos mucho en el mundo, mucho tiempo en cuarentena. Cuando saliste de la cuarentena se te hacía muy difícil estar encerrado en una sala oscura durante hora y media. Lo que hicieron muchos países en el mundo para reconectar a sus audiencias con las salas fue un trabajo de sensibilización, de vuelta a la sala, de generar semanas del cine de tal país. España lo hizo México, lo hicieron en los Estados Unidos, lo hicieron muchos países, ¿no? La Argentina no lo hizo y quedamos totalmente casi no se desconectó al público de la idea de ir a la sala, ¿no? Es decir, son múltiples las causas. Creo que otra causa que desconecta es la idea que se genera en redes sociales muy fuerte de que el cine argentino es una estafa y toda esa estigmatización ridícula que se ha vivido en los últimos años, que bueno, se hace difícil porque penetra fácil en la cabeza de la gente esa idea, ¿no? Como lo que se hace con la plata de los contribuyentes, bueno, todo este discurso, un discurso súper negativo que también desvincula. Entonces, desvincula al menos en la sala. Después los números nos dicen que la gente, en los argentinos, igual ven contenido argentino en las plataformas, porque se ve muchísimo. Lo puedo decir yo misma, que lo acabo de vivir. Pero bueno, ahí se ha perdido una oportunidad muy grande. Creo que en nuestro sector todo, desde lo público al privado, debemos pensar por qué pasó esto y si hay alguna chance de revertirlo, porque la experiencia de ver en sala es completamente distinta a la de verlo en una plataforma. Son experiencias de consumo muy diferentes. Nosotros vimos un capítulo de Atrapados en una sala cinematográfica y es un shock, ¿no? Claro. Si bien es un proyecto, es una cosa que está para pantalla televisiva, para teléfonos, ¿no? Pero no es lo mismo ver una película en un teléfono que verla en una sala. Pero en muchos lugares del mundo todo eso sigue conviviendo sin que sea un problema. Aquí, por diversos motivos, hemos perdido una oportunidad muy grande de revincular a la audiencia con la sala cinematográfica, y es una pena muy grande. Vanessa, quería preguntarte algo que me surgió con esto, ¿no?
No siempre. No te escucho, disculpa. Sí, ahí me escuchas mejor. Ahí sí. Sí. Ay, bueno. Quería preguntarte respecto de... no siempre tenemos la oportunidad, al menos en mi caso, por ahí mi compañero Esteban sí, de hablar con alguien que produce para una plataforma en momentos en donde nos empezamos a dar cuenta o demás de la segmentación de audiencias y por otro lado también de la segmentación de contenidos. Digamos, ¿hay algún... a la hora de consumir relatos, digamos, ¿no? De entrar a narrativas, de producir esos relatos. Digo, Argentina, nuestra industria, digo, ¿para qué tipo de relatos son los que permean en las plataformas? Digamos, ¿son policiales? ¿Son testimoniales? ¿Son algunos que tienen algo de biopic o documentales? Digamos, ¿en qué nos diferenciamos nosotros, digamos, la industria del cine argentino, la industria audiovisual argentina para las plataformas? El cine argentino, los contenidos argentinos son tan buenos que pueden entrar en cualquiera de esos relatos. Tenemos desde El Encargado hasta Envidiosa, hasta Atrapados, hasta documentales como el del Mundial 78, que es en Disney. Nosotros somos buscados para todo tipo de relatos. Por supuesto, cada plataforma tiene su línea editorial, por decirlo de alguna manera, y sus algoritmos que les van diciendo que funcionan más o menos, pero nosotros podemos hablar de lo que sea porque en general lo que se hace de Argentina es muy bueno. Es muy bueno y funciona muy bien en Argentina, funciona muy bien en América Latina y funciona muy bien en el mundo. Le pasa, piensen un poco lo que se ha visto últimamente en diversas plataformas la serie de ficción sobre Cromañón, temática complicadísima, muy bien resuelta, muy bien realizada, documental sobre el Mundial 78, Atrapados, Envidiosa, podemos hablar de lo que queramos, porque tenemos capacidad de guionistas, de directores, de actores, de equipos de producción para responder a casi cualquier problema. Imagínense que estamos por estrenar en Argentina, me sumo totalmente bien, está por estrenar El Eternauta, una épica de ciencia ficción. Bueno, cubrimos, les diría, casi todos los frentes, además desde que el cine existe, tenemos además una televisión histórica muy importante en Argentina. Dicen que nuestras series o telenovelas, ¿no? Los contenidos televisivos más antiguos también circulaban por toda América Latina. Entonces, no nos buscan para llenar un slot especial, en realidad nos buscan para todos los slots y un poco depende de qué tengamos para proponer, se produce, pero me parece que podemos hablar de lo que queramos. Hay muy buenos documentalistas en Argentina, entonces hay muy buenos proyectos documentales, siempre hay muy buenas ideas para biopic, además de que tenemos personajes espectaculares para biopic. La verdad es que sí, cubrimos un poco todo, capaz unos westerns nos faltarían, pero en cualquier momento. Bueno, está tirada la idea. Por favor. Bueno, muchas gracias, Vanessa, por pasar por el programa. Siempre es un placer hablar con vos, a los que nos apasiona el cine, la mirada que tenés sobre la industria, sobre los productos audiovisuales, tu experiencia. Me parece que siempre es muy, muy interesante y ponerla en valor y es un placer escucharte. Así que muchas gracias por haber pasado por el programa. Muchas gracias a ustedes. Abrazo grande. Adiós. Buenas tardes. Vanessa Ragone, sí, justamente productora ejecutiva de Atrapados, la serie que está ahora en Netflix. Me quedan 2 capítulos. Bien, me quedan algunos más. Estoy en esa. Destacable esto del elenco, funciona muy bien entre ellos. Sí. Destacabilísimo el escenario natural en donde transcurre la acción. Bariloche, tenemos un país precioso. ¿Qué vamos a hablar de Bariloche? El lago Nahuel Huapi y todas sus adyacencias. La verdad, es un lindo producto para ver y sobre todo muy Netflix. O sea, va por donde va el resto de la producción internacional. Nada que envidiarle.
Así que sí, interesante. Bueno, así que recomendamos Atrapados de Miguel Cohen y Hernán Gottfried, con Soledad Villamil, Juan Minujín, Matías Recalz, Fernán Mirás, Maica Migorena, Alberto Aman. Bueno, un elenco destacadísimo. Bien, alta recomendación y alta nota metimos, che. Sí. Quédense porque ya venimos con otro notón, Después no digan que no avisé. Después no digan que no avisé. Ahora sí, musiquita, ¿les parece? ¿Con qué es esto, mami? A ver. Filipa, haciendo la infinidad. Dale. Vamos.